Mirando el árbol con un whisky en su mano, Pete se alegró de que este año fuera diferente al anterior. Había sido el momento más extraño de su vida, pero realmente sentía que las cosas finalmente se estaban arreglando, y cuándo mejor para hacerlo que en Navidad. Una época que amaba más que cualquier otra. En algunos aspectos, el año pasado había sido como una eternidad, en otros, como si hubiera sucumbido al tiempo en un abrir y cerrar de ojos, pero de cualquier manera se alegraba de ver el final. Mirando el árbol de Navidad, sus hermosas luces proyectando un tono cálido sobre la habitación y la nieve cayendo silenciosamente afuera mientras se ponía el sol, Pete comenzó a pensar en el año pasado, en su hija Lana y su esposa Janet. Había comenzado con un diciembre muy normal, 12 meses antes. El pequeño pueblo en el que vivían estaba cubierto por una gruesa capa de nieve, los residentes pasaban la mayor parte de sus días limpiando los caminos de entrada y la esposa de Pete salía a dar uno de sus paseos habituales. Él había estado fuera por un par de horas, pero aunque Janet estaba completamente dedicada a su familia, todavía necesitaba momentos para ella misma para aclarar su cabeza. Para disminuir el estrés que conlleva un marido amoroso pero desorganizado y una niña pequeña que era amable, pero que disfrutaba poniendo a prueba la paciencia de sus padres tanto como fuera posible. Cuando las tensiones de la vida doméstica nublaban sus sentimientos o comenzaban a pesar sobre su espíritu, Janet salía por la puerta trasera hacia los campos y bosques que caracterizan toda la zona y caminaba un rato entre los pinos que salpicaban el paisaje. Por lo tanto, no era raro que ella estuviera ausente por períodos bastante prolongados, especialmente porque era en esa época del año cuando ella misma se encargaba de elegir el árbol de Navidad. No importa cuánto Pete o Lana pidieran ayuda, este era el trabajo de Janet. Le encantaba su tradición, el proceso de elegir el mejor árbol posible, talarlo y luego ver las brillantes sonrisas en los rostros de su familia, mientras alegremente llevaban el árbol al interior y lo decoraban con brillantes guirnaldas brillantes y cálidas luces brillantes y una variedad de adornos festivos. Era un pequeño pueblo de las Highlands donde vivían, lejos de cualquier ciudad importante, pero Janet y el resto de su familia amaban su hogar. La simplicidad, la sensación de ser parte integral de una comunidad unida y, por supuesto, el hermoso entorno, exuberante durante el verano escocés y frío, fresco, austero pero aún así inspirador en el invierno. Lo más importante es que le encantaban los bosques de pinos cercanos, específicamente una colección de árboles que se encontraban en la cima de una pequeña colina a poca distancia de la casa. Perfecto para recoger un árbol de Navidad. Ella regresaba allí cada año, y aunque su número disminuía debido a que algunos otros vecinos iban allí exactamente con el mismo propósito, había suficientes árboles para durar muchos años. Cuando ella se había ido por 3 horas, Pete comenzó a ponerse nervioso, ya que esto era más largo de lo habitual, y como estaba oscureciendo, se encargó de aventurarse afuera, diciéndole a Lana que cerrara las puertas con llave y que él no tardará. Lana se rió cuando él le dijo que esperaba que mamá estuviera luchando en la nieve con un árbol enorme, más grande que cualquier otro que jamás hayan tenido. A Pete le encantaba ver la emoción en el rostro de su hija en esta época del año y le dijo que mirara desde la ventana de su dormitorio para ver qué traerían de regreso. Con esto, ella corrió emocionada escaleras arriba directamente a su ventana antes de que él tuviera que llamarla para que volviera a cerrar la puerta. Al contemplar el hermoso árbol, pudo recordar esa noche como si fuera ayer. La nieve estaba crujiente en el suelo y crujió bajo sus pies cuando comenzó a congelarse. De vez en cuando caían pequeños copos del cielo, pero las huellas de Janet permanecían descubiertas. Incluso sin ellos, Pete sabía hacia dónde se dirigían. La colina a la que Janet regresaba cada año estaba a solo 40 minutos de caminata. Ella escogería un pino de allí. De hecho, a veces elegía dos. Uno de alrededor de 6 pies, el otro un árbol joven de aproximadamente la mitad del tamaño, si encontraban uno adecuado. A veces era difícil encontrar árboles más pequeños ya que parecían ser raros en esa zona. A todos en el pueblo parecía gustarles la idea de tener un pequeño árbol en las habitaciones de sus hijos, así la gente trepaba allí con un hacha y tomaba lo que quería, así no había tantos a la mano. En un momento, Lana pensó que era triste talar y matar árboles solo para que la gente los mirara, pero Pete le explicó sobre la tradición y que estaba seguro de que volverían a crecer más.
Con el tiempo, olvidó esta protesta y esperó con ansias que llegaran los años en que pudiera tener una. Si no se podía encontrar un árbol más pequeño, tenían uno sintético encantador que se colocaría junto a su ventana. En secreto, a ella le encantaba tanto, pero como había dicho su padre, la tradición es la tradición. El árbol más grande se colocaría en la sala de estar y se adornaría con una variedad de adornos brillantes y luces. El otro, en la habitación de lana, sería rociado con una lata de nieve artificial y cubierto con palitos de caramelo y chocolates colgantes. Aunque siempre le dijeron que solo podía tomar uno al día antes de acostarse como regalo, por supuesto, de vez en cuando rompía esta regla y solo esperaba que nadie se diera cuenta. Janet siempre lo sabría, pero lo dejaría pasar. Después de todo, la época navideña fue la mejor de las épocas y fue muy breve. Cuando Pete se acercó a la colina, supo que algo andaba mal. Lo sintió en sus huesos. A medida que ascendía, la nieve empezó a caer en mayor volumen y el cielo se oscureció con ella. De pie en la humilde cumbre, se extendió una quietud. El silencio fue interrumpido momentáneamente por el golpeteo casi audible de los copos de nieve que flotaban suavemente hacia el suelo. Siguió las huellas ahora con determinación, sabiendo que si la nevada aumentaba sería casi imposible encontrar a Janet. Cayó el crepúsculo, cubriendo todo con una voluta de color azul oscuro, mientras la escarcha comenzaba a mordisquear sus ahora sonrosadas mejillas. Las huellas se balanceaban y zigzagueaban entre los enormes pinos, deteniéndose finalmente junto a un árbol maravillosamente espeso y vibrante. Uno que se adapta perfectamente a sus propósitos. El tamaño perfecto, casi 2 metros de altura, un verde profundo y lleno de vida y una espesa abundancia de ramas y pinos que hacían casi imposible penetrar visualmente su cubierta con tanta luz. Pero todavía no se veía a Janet por ninguna parte y, por lo que Pete podía ver, no había otras huellas en la nieve que se alejaran en ninguna dirección. Seguramente había estado allí, pero ¿a dónde había ido? Esto era a la vez desconcertante y preocupante. Parecía imposible, pero allí estaban, las 2 últimas huellas de Janet grabadas en el suelo, pero la nieve por todas partes, virgen, intacta y sin ningún signo de vida. Era como si acabara de desaparecer en la noche. Mirando la base del árbol, Pete pasó los dedos por un profundo corte en el tronco. No había ninguna duda al respecto. Janet le había dado algunos golpes con su hacha. Luego, por alguna razón desconocida, se fue, o tal vez se mudó a un árbol que consideró más adecuado. Seguramente no. Ese árbol era perfecto. Sin embargo, eso debe haber sido todo, ella debe haber seguido adelante. Quizás hubo alguna extraña y aleatoria ráfaga de nieve que cubrió sus huellas. Sí, eso debe haber sido todo. Pero Pete sabía que esto era una ilusión. Había vivido allí durante años y en todo ese tiempo nunca había visto algo así. Entonces lo vio. A varios metros de distancia, tirada en la nieve, estaba el hacha de Janet. Corrió hacia el objeto y cayó una vez a medida que la nieve se hacía más profunda. Al ponerse de pie ahora era inconfundible. Sí, estaba parcialmente cubierto de nieve, pero era el hacha de Janet. Yacía allí como las huellas, aislada pero sin huellas humanas. Era como si la herramienta hubiera caído desde una gran altura, pero Pete no quería especular. Una sensación de preocupación creciente impregnó su mente mientras la idea de que Janet yaciera herida en algún lugar aumentaba su ansiedad. Gritar repetidamente el nombre de su esposa no obtuvo respuesta mientras la oscuridad comenzaba a acercarse cada vez más. Si estaba herida, tendría que dar la alarma y hacer que la ciudad saliera a buscarla, junto con el rescate en la montaña. No sobreviviría mucho tiempo en la nieve, con ese frío cortante. Ante este pensamiento el pánico aumentó. Preocupación, miedo, dolor que solo se puede sentir a través del amor. Con antorcha en mano continuó en la dirección que lo había llevado el hacha. Cuando entró en una espesa guarida de pinos, notó las ramas rotas esparcidas por el suelo como si algo hubiera pasado rápidamente, desgarrándolas y rompiéndolas con el impacto. Quizás Janet pasó corriendo por aquí. La magnitud del daño, sin embargo, parecía demasiado grande para haber sido causado por una sola persona. Si hubiera estado en cualquier otro país, habría asumido que había un oso cerca, pero en Escocia habían sido cazados hasta la extinción hace mucho tiempo, junto con los lobos y otros depredadores.
Por un momento, su antorcha se reflejó en algo que se escabulle bajo un arbusto, pero parecía más un insecto que cualquier otra cosa y, nuevamente, demasiado pequeño para causar tal devastación. Pete se arregló la bufanda, tratando de cubrirse la cara mientras la escarcha se hacía más profunda, pero justo cuando lo hacía, algo llamó su atención. Algo en el suelo. Al iluminar con su linterna lo que al principio pensó que era un animal muerto, estaba el cuerpo desplomado de Janet, que yacía inmóvil en el suelo. Un infarto, decían. Un infarto. Pero Pete había visto su rostro, había contemplado esos ojos que antes estaban tan llenos de bondad, paralizados en una mirada helada. Frío, vidrioso, negro de miedo. Tenía las manos apretadas frente a ella y el patólogo le dijo que esto era perfectamente normal para alguien que sufría un ataque cardíaco tan masivo en temperaturas tan bajas. Al igual que la expresión contorsionada de su rostro, aunque ante la mención de esto Pete vio un parpadeo en los ojos del patólogo que delató que esa mirada lo desconcertaba tanto como cualquier otro. Una mirada que Pete nunca olvidaría. Querida Janet, el amor de su vida, madre de sus hijos. Morir solo en el frío, con los labios echados hacia atrás sobre los dientes en agonía, congelado en una mueca inhumana. Toda la terrible experiencia lo había devastado. Si no hubiera sido por su hija Lana, porque sus necesidades eran satisfechas antes que las suyas, a Pete le habría resultado casi imposible superarlo. Los últimos 12 meses habían estado plagados de recordatorios de una dolorosa pérdida. Como ocurre con cualquier duelo, la primera vez que hice algo compartido sin esa persona hizo que el dolor fuera más agudo. La primera Navidad, el primer día de trabajo, el primer paseo al colegio, la primera reunión familiar. El rostro de cada persona reflejaba preocupación acompañado de las habituales tradiciones bien intencionadas pero vacías de cómo lo estás llevando. Debe haber sido muy difícil y, si hay algo que pueda hacer, ayudar a su hija a superar la pérdida de su madre era todo lo que tenía para asegurarse de poder afrontar otro día. Pero eso se detuvo ahora. Habían pasado por el horror, por la negación, por las comidas silenciosas, por los solitarios gritos de desesperación de las noches, por los cumpleaños vacíos y sombríos. Habían pasado por todo. Todas estas primicias habían terminado. Ya han pasado más de 12 meses desde la muerte de Janet y Pete se sintió casi eufórico por esto. Todavía la extrañaba todos los días, el dolor nunca lo abandonaría realmente, pero el sentimiento de logro, de fuerza, algo que pensaba que lo había abandonado, que había soportado, lo llenó por primera vez con pensamientos sobre el futuro. Pensamientos de que la vida realmente continúa, incluso cuando nuestros seres más queridos se han ido antes que nosotros. ¿Y su hermosa hija? Querida y amable Lana. Quizás se sintió obligado a ayudarla a superar el año pasado, pero su empatía y fortaleza lo habían dejado asombrado. Características que alguien tan joven no tenía derecho a poseer, pero que afortunadamente estaban presentes de todos modos. Cuando ella había llorado, él había estado allí, y en más de una ocasión, cuando yacía sollozando, mirando ese vacío en su cama doble por la noche, Lana se despertaba y se subía a su lado, y ambos lloraban juntos hasta se quedaron dormidos. Ella era su apoyo y, por Dios, iba a tener la mejor Navidad que jamás hubiera tenido. Pete había hecho varios arreglos. Había gastado una fortuna en todos los regalos imaginables, había llenado la casa con toda la comida y delicia que ella disfrutaba, y tanto los padres de Janet como los suyos volarán para la cena de Navidad para estar con su valiente y dulce nieta. También había organizado una fiesta de pijamas para los amigos de Lana el día de San Esteban, algo que ella había suplicado, pero Pete siempre supo que eventualmente cedería. Ella nunca pidió mucho, pero este año, esta Navidad tendría más de lo que podía imaginar. La casa estaba perfecta, pero quedaba una cosa por hacer. Una cosa con la que Pete había soñado desde la noche en que encontró el cuerpo de Janet. Ella había elegido ese árbol. Iba a estar sentado en su sala de estar adornada con todo tipo de decoraciones. Ese era su propósito, su razón de ser. Janet nunca terminó de cortar esa maldita cosa. En muchos sentidos, era su acto de muerte, y Pete se aseguraría de que se cumpliera. En el aniversario de su muerte, deambuló por la nieve, serpenteando entre los pinos hasta llegar al pie de esa pequeña colina siniestra. El sol brillaba intensamente y no hacía tanto frío como la noche en que murió Janet, pero cada paso iba acompañado de una sensación de malestar en la boca del estómago de Pete.
Cada paso es un recordatorio morboso del año anterior y de ese terrible desamor en la nieve. Marchando hacia su cima, primero caminó y observó la escena de la prematura muerte de Janet. De pie allí donde había yacido su cuerpo, Pete se secó las lágrimas de los ojos y colocó una pequeña figura de Papá Noel en el suelo, enterrándose en la nieve. Siempre había estado colgado de las ramas de cada árbol anual, y era su decoración favorita, parecía correcto que estuviera con ella. Después de unos minutos de caminar penosamente, allí estaba. Todavía estaba en pie. Ese maldito árbol. Como si tuviera hambre de venganza, Pete sacó el hacha de Janet de su mochila y cargó contra el pino. Golpeó y cortó el corte que Janet le había hecho el año anterior, haciéndolo más profundo con cada corte, con cada libra de presión que pudo ejercer. El árbol gimió y crujió como si sufriera dolor, pero a Pete no le importó. Este árbol fue el último recordatorio de la muerte de Janet. Lo que pasó esa noche, sucedió a causa de ese árbol. Por muy loco que pareciera, todo tuvo sentido por un momento, y luego la claridad se vio empañada por la realidad mundana. Simplemente había muerto por causas naturales. Con el rugido de la madera agrietada al romperse por su propio peso, el árbol se desmayó y cayó al suelo derrotado. Atando una cuerda alrededor de su tronco y luego usando una cuerda para doblar sus ramas hacia adentro, Pete arrastró ese recuerdo, ese pilar despiadado de la brutalidad de la naturaleza a través de la nieve, sobre hierba y grava, y finalmente hasta su puerta trasera. Pete salió victorioso. Sin pensar demasiado en la alfombra o los muebles, lo arrastró escaleras arriba hasta el interior de la casa y lo colocó frente a la ventana de la sala de estar, encajando en un viejo tocón de madera que habían usado como soporte todos los años. Sin aliento y cubierto de sudor, retrocedió mirando el árbol que se alzaba sobre todo lo que contemplaba. Elegiste uno bueno, mi amor. Elegiste uno bueno. Contuvo las lágrimas y esperó a que Lana regresara a casa con sus amigos. Pete puso una vieja película navideña en la televisión mientras ambos decoraban el árbol juntos, cantando, riendo y siendo una familia. Hubo momentos, miradas fugaces en las que se encontraron el uno con el otro. Una mirada que mostraba un dolor enterrado en lo más profundo de su interior. Uno que decía, yo también la extraño. Pero era Navidad y los momentos de dolor pasaron, amortiguados por períodos más largos y afectuosos de felicidad. La alegría acarició las sonrisas de oreja a oreja, y el espíritu festivo inundó una vez más ese hogar, que durante demasiado tiempo había acogido pérdidas y angustias. Cuando la noche empezó a caer, después de que Lana se fuera a la cama, más temprano de lo habitual porque la emoción la había agotado, Pete decidió recompensarse por los esfuerzos del día. Las luces estaban atenuadas y, después de servirse un gran whisky, se sentó en el sofá de la sala y miró fijamente el árbol. Envuelto en guirnaldas de oropel y adornado con brillantes luces navideñas blancas, realmente era un espectáculo digno de contemplar. El mejor árbol que habían tenido jamás. Brindo por ti, preciosa. Dijo Pete, levantando su bebida hacia el cielo en un gesto simbólico. Mirando el árbol de Navidad, sus hermosas luces proyectando un tono cálido sobre la habitación y la nieve cayendo silenciosamente afuera mientras se ponía el sol, Pete comenzó a pensar en el año pasado, en su hija Lana y su esposa Janet. El tiempo pasó lentamente mientras pensaba en todo lo que había pasado, cómo lo habían llevado a este momento a través del dolor y el sufrimiento, pero ahora, con suerte, hacia el futuro, lleno de al menos la más breve posibilidad de alegría. El brillo del árbol se reflejaba en la ventana, pero penetraba lo suficiente como para iluminar la ahora espesa capa de nieve, que caía al suelo silenciosamente afuera. La habitación permaneció a oscuras, pero las luces bañaron todo sutilmente en un cálido resplandor navideño, que acompañado por la llama naranja del fuego, solo sirvió para cultivar aún más la anticipación por la Navidad. Por primera vez en un año, Pete estaba feliz. Aunque algo le molestaba, había una ligera aprensión o molestia en el fondo de su mente. Algo que estaba estropeando la exhibición. Tomando un sorbo de whisky, echando un vistazo a toda la habitación, finalmente vio cuál era el problema. Dos de las luces del árbol de Navidad parpadeaban ocasionalmente. No constantemente, pero con la suficiente frecuencia como para que se note y, lo que es más importante, sea agravante.
Pete bebió el resto de su bebida y se puso de pie, sintiendo ahora los dolores en los músculos por el esfuerzo realizado mientras arrastraba esa cosa hasta casa desde la colina. Al acercarse al árbol, las luces parpadeaban, pero había algo inusual en ellas. Parecían más profundas que el resto, como si vinieran de alrededor del tronco, en lugar de descansar sobre las ramas. Una vez más, Pete quedó sorprendido por lo oscuro que estaba el interior del árbol. Que incluso en presencia de muchas luces colocadas sobre él, no podía mirar ni ver adecuadamente entre las ramas. Incluso las dos luces que se encontraban más profundamente detrás de los pinos no parecían iluminar su entorno de ninguna manera. El vaso vacío se le resbaló de los dedos y se estrelló contra el suelo. Las luces estaban bien, no parpadeaban en absoluto, pero el parpadeo ocasional de dos ojos entre las ramas había sido suficiente para llamar su atención. Se quedó inmóvil en el lugar y fue como si la habitación se volviera más oscura. Algo se agitó entre los pinos, entre la madera nudosa y la superficie porosa rayada. Algo vivía allí. Una sensación de parálisis total ahora se apoderó de él, sus pies firmemente pegados al suelo mientras los dos ojos avanzaban lentamente. Crujiendo y crujiendo, un rostro se reveló entre las ramas cubiertas de pinos, como si se filtrara desde su punto visceral más interno. Cubierta de moho, antigua, con los rasgos retorcidos por la ira. El miedo empezó a correr por las venas de Pete. Su corazón latía cada vez más rápido a medida que la cara se acercaba, sus ojos sin pupilas ahora inundados en un amarillo enloquecedor, y desde abajo, la protuberancia de dos piernas delgadas cubiertas de musgo arqueándose entre las ramas. Con un crujido y un chasquido, se enderezó ahora parado en todo su terrible esplendor frente al árbol. Afuera ahora estaba completamente oscuro, y Pete habría tenido claro que este animal, esta criatura era de naturaleza nocturna, pero ante su mirada se encontró indefenso. Su corazón dio un vuelco. Primero fueron unas palpitaciones, luego pudo sentir un dolor punzante en el brazo izquierdo. Se agarró el pecho, pero sus pies permanecían adheridos al suelo y era imposible apartar la mirada de esos ojos amarillos sin marcas. Su mirada se acercó aún más y, por el dolor que le provocó, Pete supo que iba a morir. Encontrarse como Janet, fría, con el rostro desencajado y la segunda víctima de aquello que vivía entre los pinos de aquella colina. El dolor ahora era insoportable, pero la parálisis eliminó la posibilidad de un grito. La poca luz que salía de la chimenea iluminaba ahora su cabeza, alargada por un lado y palpitante por el otro, con el rostro dominado por un gran agujero oscuro que aparecía en lugar de una boca o una nariz. Uno en el que ninguna luz podría penetrar. Cuando su cabeza llena de forúnculos se inclinó para encontrarse con la suya y el agujero en su rostro casi tocaba su boca, una mueca involuntaria levantó los labios de Pete para revelar sus dientes, mientras su rostro se contorsionaba en una posición completamente antinatural. Luego esa palabra, una palabra tan poderosa, tan pura que hasta las más malas intenciones podrían ser disipadas por ella. ¿Papá? Con el chasquido de la madera, la criatura parecida a una gárgola volvió su amplia mirada amarilla hacia Lana. De pie al pie de las escaleras en pijama, su grito resonó en la noche. Con los brazos extendidos, sus dedos impares se movían con un tartamudeo mientras sus piernas cubiertas de musgo gemían, llevándolo hacia adelante en un peculiar movimiento desequilibrado hacia ella. Ahora Lana estaba paralizada por su mirada, y con cada paso que daba, su rostro se contraía más ferozmente y el dolor en su pecho la llevó a punto de perder el conocimiento. Por muy intensa que fuera su antigua mirada, estaba enfocada. Tan concentrada que notó a Pete abriéndose paso por el suelo hacia la cocina. Los movimientos inseguros de la criatura de madera la hacían parecer más una marioneta que una cosa con un propósito autónomo, y cuando llegó hasta Lana, tomó su rostro entre sus manos irregulares y la miró fijamente con los ojos muy abiertos y sin pupilas. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. El sonido de pies corriendo llenó el aire, y mientras se giraba para investigar, se escuchó un fuerte crujido cuando Pete corrió hacia el sofá, saltando alto en el aire y el hacha de Janet se hundió profundamente en su columna. No manó ni brotó sangre, pero una plaga de bichos desconocidos parecidos a insectos brotó de la herida. En lugar de un aullido de dolor, la criatura emitió un crescendo de extraños chillidos y clics antes de arrojar a Pete al suelo y atravesar la puerta trasera.
El padre de Lana la persiguió, pero fue imposible, ya que la creación de madera se movía a un ritmo inimaginable, deslizándose por el suelo con cada zancada, sin dejar huellas en la nieve. Luego de una visita al hospital más cercano, tanto Lana como su padre recibieron el certificado de buena salud, pero nunca regresaron a esa casa, llenos de recuerdos de los buenos momentos, los momentos felices. De madre, esposa, alma bondadosa. De cumpleaños, bodas y, por supuesto, de Navidad. Pete no sabía qué era esa criatura, si estaba viva o muerta, o algo completamente inconcebible para la mente humana, pero se hizo una promesa solemne a partir de ese momento. Nunca más talaría un árbol, ni decoraría y disfrutar de su aspecto mientras muere, porque por muy bonitos que sean, por mucho calor que puedan dar, por mucho que puedan hacer pensar en la Navidad, simplemente no sabes qué puede estar viviendo dentro.